Vamos a iniciar la recorrida concentrándonos en esta imagen que hay acá de la Virgen sobre el mar. Donde está esa cruz que vimos arriba, en el altar mayor, estaba esta imagen. Hay más lugar, pasen. Pasen. Estaba esta imagen de la Virgen de Luján. Y de hecho la catedral se llamó Nuestra Señora de Luján, Basílica Menor Nuestra Señora de Luján, en honor a la Virgen del Río de la Plata. Y la Virgen de los 33, de la que recién hablábamos, estaba al costado, en un camarín. Bueno, fue sustituida, está aquí, y ya no está a la vista del público, ¿no? Estos camellos, vamos a cuidarlos porque son muy queridos por el obispo, es parte del pesebre, y como pesan tanto, permanecen acá durante el año por una imagen, una réplica de la Virgen. Y ahora sí les pido atención a este señor de lentes redonditos, que fue el primer obispo de Florida y que se llamaba Miguel Paternay. ¿Se escucha bien? Sí. Está más chiquito. Allá afuera. Gracias. Él es Miguel Paternay, la representación de ese obispo, que fue el que llegó y dijo: es un desastre lo que hay acá, vamos a hacerlo bien y que tenga la dignidad de una catedral. Entonces, en base a su conocimiento y muy buen gusto estético, de alguien que tenía un gran conocimiento de arte sagrado, de música, de literatura, de humanidades, se puso en la tarea de, en 10 años, dejar esto como lo conocemos. Entonces, a él debemos esto, y queríamos mostrar este cuadro que también es algo que no está a la vista de la gente, y bueno, reconocerle lo que nos dejó a los floridenses y a los que sigan después de nosotros también. Acá tenemos los ornamentos sagrados que usó el Papa Juan Pablo II cuando vino a Florida, en el año 88, 8 de mayo del año 88, en el Estadio Campeones Olímpicos. Son ornamentos pontificios, propios del Papa, fíjense todo lo dorado y las cruces. Y como curiosidad, este cajito que le dice el sombrerito que usa, este es del obispo. Los obispos usan de este color, pero blanco solo el Papa. Esto se hizo en Florida, lo que era la curtiembre, el águila. De Gaña, bueno, con cuero tratado, y esto fue lo que usó el Papa en esa misa, que también usó este solideo. Se llama solideo. Por lo general, es para tapar la pelada, no. Significa que solo a Dios, el que lo lleva puesto, le va a rendir gloria. Y Paternay lo tenía puesto, estaba con su capa, sus joyas. Ha cambiado el mundo. Monseñor Martín no usa capa, sino una campera de polar. De eso nos habla de un cambio también histórico. Este cáliz que vemos aquí, que pesa, lo trajo también el Papa Juan Pablo II cuando vino. Fue con el que celebró la misa y lo dejó de regalo para Florida. Se usa en contadas ocasiones, tiene a los apóstoles, Pedro, no es de la última cena, que están ahí, que tiene un relieve. ¿En qué año vino? En el año 88. El 8 de mayo del 88. Muchos de los que estamos acá fuimos. Sí. Después hay otros adminículos como campanas. Esto se usaba porque la misa era en latín de espaldas y la gente iba a la misa, no entendía ni qué pasaba. Entonces, en el momento de la elevación, el monaguillo hacía este ruido. Hay otra que es más de estilo. Esto son vinajeras donde va el agua y el vino para la misa, que tienen esmaltes, que tienen un trabajo muy delicado de orfebrería, y bueno, piedras. Se ha usado en alguna ocasión últimamente, pero no es
Así como no se usa más la capa y usamos polar, hay cosas más sencillas. Pero habla de un cuidado exquisito de Pattern para cada uno de los detalles. Después tenemos esto que se llama acetre o calderilla, que ahora está vacío, si no lo estiraba agua bendita de acá, que se sigue usando para las bendiciones con agua bendita. Y es también una joya de orfebrería, es de plata y tiene una inscripción del profeta Isaías respecto al agua. Y también tiene su peso. De la misma familia, lo devolviste y lo tapamos con esto que era trabajo de monjitas con hilo de oro y era para mantenerlo ahí. Este es el incensario y acá está la naveta, pues tiene forma de nave, donde está el incienso y fíjense que hasta la cuchara tiene el monograma en griego con el alfa y el omega otra vez y una X y una P que significan a Cristo. Es decir, cada detalle, cuidado hasta el último. Esto para el lavado de las manos del obispo. Y acá tenemos algo que hace rato no se veía, que es una reliquia de San Cono, que fue una vez que se trajo, que se tiró con bueyes y todo acá en Florida. Ahí es de la llegada ahora del Santo Durmiente De San Durmiente. Bueno, ahí tiene... No, porque digo, capaz que podía existir desde la época previa. No, porque Pattern con la comisión de San Cono No, pero precisamente lo que organizó Pattern fue una procesión aparte y trajo desde Telliar incluso una imagen de San Cono. No sería raro que... En eso le erró. Pero también era algo histórico, ¿no? Sí, sí. Es decir, la iglesia no podía permitir que hubiera un culto que se decía católico por fuera de lo que era el poder del obispo. Y bueno, pero eso es parte del anecdotario floridense. Hoy está todo bien con la capilla de San Cono, la comisión y bueno. El culto a las reliquias es algo que a los uruguayos no nos va mucho por nuestra propia cultura. Uno va a Italia y ve que está la momia de Santa Clara de Asís y a mí me impresiona ver momias o muertos de hace 800 años que están ahí. Por eso se ponían pedacitos en esto que se llaman relicarios. Y se pueden ir corriendo también con mucho trabajo. Esto es bastante más de fantasía que de verdad. Lo mismo que la autenticidad de las reliquias. Cuando me dicen hay un pedacito del velo de Nuestra Señora la Virgen, flaco, ¿cómo hiciste? Pero bueno, es el origen del turismo religioso en la Edad Media. Después de las cruzadas, ¿qué nos traíamos allá? ¿Qué podíamos traer? Y no sé, un pedazo de la cruz. Si juntáramos todos los pedazos de la cruz que hay en el mundo, habría, no sé, un monte de cruces. Y en esta cajita, acá Paternal, que tenía tarjetas muy lindas, dice que en el año 35, para la reforma de la catedral, sacaron las reliquias que estaban en el altar mayor. No es agradable de ver, son huesos de difuntos, de santos, todo lo que vos quieras, pero por eso yo prefiero que permanezcan ahí y están en una caja de té Masaguoti. Quizás los más veteranos recordemos el té Masaguoti con la abuelita, el té de la abuelita. Y por último, lo que queremos abrir a esto, a gente que esté estudiando, a jóvenes, lo vamos a digitalizar bien. ¿Vieron cuando uno tiene suerte y atrás de los libros aparece un archivo que no esperaba? No, plata no apareció, aparecieron papeles viejos, pero desde el año 32 hasta 1978 nos cuentan qué pasó con este templo, dónde se compró, quién hizo esa pintura que yo les decía de los estucos, Durri y hermanos, y eran de la avenida San Martín en Montevideo, de los pocos de Montevideo que trabajaron, que aportaron algo. Este era un catálogo donde vos
estilo London París, los más jóvenes no sé si saben lo que era el catálogo London París, donde vos tenías para elegir, por ejemplo, ahí está la cátedra del obispo, y las mitras, y fíjense, al Papa lo abanicaban, como a los faraones egipcios. ¿Cuánto ha cambiado? Lo llevaban en las sillas gestatorias hasta Pablo VI, es decir, iban estilo los esclavos, pero porque no había papamóvil, y la gente quería verlo. De otra forma, quedaba a su altura y no lo iban a ver. Acá tenemos presupuesto por trabajo de pintura, donde dice lo que va a hacer. Porque imagínense que esto era gris oscuro y arenilla, se iba disolviendo. Donato Zangaletti de Buenos Aires fue el que suministró el órgano en el año 34. O sea, acá empezaron la gestión, después de terminado lo pusieron. Arquímedes de Italia es un nombre que en Florida es conocido y no sé, alguna calle pudiera tener su nombre. El pintor. El pintor. En una foto, digo, porque cuando vino mi hijo a hacer la reconstrucción, hicieron una reunión. No está claro porque al único que identifico es a Kuruchemashi. Pero aparentemente en la narración familiar es un grupo de pintores, pero justamente está Kuruchemashi, del hijo de Italia cuando vino a hacer una reforma. O sea que hay una foto ¿Qué sobre aparece eso. ahí? ¿En qué año? Ahí está, te la hago llegar. Porque... Digo, acá está lo primero que escribió Italia en el año 34, diciendo cosas que después no pintó. Por ejemplo, el presbiterio iba a poner a San Agustín y no lo puso ahí, lo puso en otro lugar. Fue variando y hay un croquis, hay un layout básico que quizá esté detrás de algunos libros, en algún arcón por ahí, que va a que tomarse el tiempo de encontrar. Hay que seguir buscando y buscando con criterio y con buena suerte. Esto fue buena suerte. Acá está el primer año de vida diocesana. La vida diocesana fue el primer medio de comunicación de la diócesis. Tenía una cobertura desde Rivera hasta Tacuarembó, Melo, 33, Florida, Durazno y zonas aledañas. Y estuvo desde el año 34 hasta, si no me equivoco, ayúdame, Menda, 80 y pico, 80. Más, hasta los 90. ¿Cómo está el 92? Precisamos. Ajá. Entonces, acá en el número de diciembre dice la Catedral de Florida, y son las palabras de Paternal que se lo dijo un cronista. Habla de, no sabemos por qué no se llevó este proyecto a cabo con consideración y fue completamente deformado. Habla de crímenes arquitectónicos perpetrados en su interior. O sea, estaba muy enojado el señor con lo que había encontrado. Para colmo de males, los materiales que se emplearon no fueron de primera calidad. Al poco tiempo de terminado el edificio, las bóvedas se abrieron y penetró la lluvia con todas sus consecuencias. Recién en 1925 se dio comienzo a las reparaciones y le encomendaron la obra al arquitecto Héctor Rodríguez. Yo me enteré por acá de Héctor Rodríguez. El plan original de la catedral lo hizo el ingeniero Luis Andreoni. ¿Le suena el canal Andreoni en Rocha? Sí. Del ingeniero Andreoni. Y después estuvo unas notas del archivo parroquial, o sea que está en la catedral. Su ejecución fue confiada al arquitecto José María Claret y al constructor Andrés Martinucci. Y los trabajos comenzaron en el año 1885. Hay algunas narraciones orales también de personas que trabajaron en la construcción y que señalan eso, ¿no? De que Martinucci los mandaba a achicar un poco. Por eso. Y Martinucci vivía acá en Herrera, entre Independencia y Gallinal, donde era Fotorriba. Y vamos a ver que hay un edificio que tiene como cariati, de columnas, todo muy parecido a lo de la catedral. Después hay la custodia de la catedral. La custodia es como ese sol con un pie donde se expone el Santísimo Sacramento. La Sociedad de Florida puso demasiados brillantes, diamantes, oro y más oro para hacer eso. Está custodiada esa custodia en una caja fuerte, cuidada, porque es mucho valor. Se usa para los días de Corpus y cosas así.
Después hay trabajos del año 35 que se hicieron en la catedral de pintura y se detalla hasta un paquete de tornillos que costó 6,63 pesos. Hablamos del peso oro. Peso oro en su relación no era el dólar después de Bretton Woods, era la libra esterlina. Yo necesito ahora machear cuánto era el peso oro uruguayo con la libra esterlina, porque acá hay un dato, este quizás es el principal documento de todos, que lo hizo don Carlos Partelli, que era el canciller de la Curia, que después fue el obispo de Montevideo, célebre por su oposición a la dictadura cívico-militar. Es decir, Partelli fue el arlote, pero que trabajaba acá de cura con Paternai. En sus cuentos decía que Paternai a las 8 de la noche cerraba la puerta de la Curia y si no estabas adentro, a dormir a la plaza. Entonces esperaba que las campanadas fueran bastantes para en ese momento, con una llave que se había hecho, Partelli era muy bicho también, poder entrar sin que el obispo lo encontrara. Pero acá lo que detalla es que toda esta obra, y lo dice claramente, reforma de la Catedral de Florida 1933-1938, en números redondos son 90.000 pesos uruguayos, pesos oro. Por eso digo, ¿cuál sería la relación? ¿Qué sería esto a valores del día de hoy? Es un trabajo para algún economista, algún estudiante ahí que nos pueda dar ese dato. ¿Qué tiene este documento? Apellido de gente de Florida. Por ejemplo, Jesús Mació Barraca, 1.752 pesos. Martín Aramburú, marmolero. Dauria, marmolero. Tagliaferri, Vitró. Muso, empresa de transporte. Máximo García, transporte. Antonio Larroca. El apellido de Larroca en Florida no suena. Bueno, era ladrillero. Hasta el día de hoy hay ladrilleros. O sea, que los ladrilleros Larroca, con su trabajo artesanal, contribuyeron a que este templo sea lo que es. Calera Alzati, Martinucci fue el que hizo la Calera Alzati, donde ahora hay viviendas. Y fue la primera calera que hubo en el país. Eso es la etapa de construcción. La etapa de reforma, entre el 33 y el 38. Daniel Greco y Miguel Greco eran constructores. ¿Cuántas casas de Florida van quedando todavía que dice Greco Constructores? Basta mirar en algunas y tienen su sello. Lorenzo Gianni, constructor. Y si el abuelo de Rubén. El abuelo del esposo de esta señora que está acá. O sea, mucho italiano, con la construcción obviamente. Taranto nos suena como apellido de Florida. Rossini nos suena como apellido de Florida. Ahí lo dice que hicieron. Cervetti, Viñales, Biase, Monti, tenía herrería, el apellido Monti, de Florida, vaya, si lo conoceremos. Y la herrería de Monti muy seguramente es en Rivera, está Hilario me puede ayudar, Rivera, lo de Monti. Sí. ¿No era por Rivera pasando Independencia? ¿Dónde está el estacionamiento? Ahí está el edificio claro. El edificio, Claro. ahí era lo de Monte. Miren, el pavimento, lo que hablábamos del piso, vino de la casa de Bernardis. A mí me sigue sonando la casa de Bernardis. No, pero de Bernardis, en Montevideo, y está el órgano, gasto de aduana, transporte y colocación costó 16.511 pesos oro. Esto está en orden decreciente. El que más ganó de todos, el que más cobró fue Arquímedes Vitali, que se llevó un número para quiniela, 18.468 pesos de 90.000. O sea, fue el artista. Y su taller, eso no lo hizo el sol. Claro, bueno, eso no lo hizo la foto de un taller. Hoy acá está esa contabilidad, después siguen otros gastos, por ejemplo, que se arreglaron los vidrios que se habían roto, y que se sacó por segunda vez el arbusto Tantalán que estaba arruinándole una de las capillas
de acá. En fin, agradecido por la visita, por acompañarnos en esto. Está bueno abrir la casa y está bueno a veces revisar en los cajones de la abuela qué es lo que había. En el caso nuestro, más que de la abuela, de nuestra madre iglesia, con sus pecados y su santidad, pero más allá de todo, mirar el valor simbólico que tiene la Catedral para Florida como sociedad. Más allá de credos, más allá de lo religioso, es un hito en la ciudad que nos marca dónde estamos y el lugar de lo sagrado. Por último, esa imagen de la Virgen del Carmen, que como decíamos no está tan, esto no se ve tanto, tiene una calidad artística que no sé ni de dónde salió, por eso hay muchas cosas por descubrir. Ojalá aparezcan gente con ganas de investigar y podamos llegar a estos orígenes. Grupo Identidad puede ser uno, yo pienso que estudiante de historia del ser. Con algunos documentos de estos pueden llegar a sacar una monografía o algún examen rápidamente.